Quizás hoy te preguntas ¿dónde está Dios? Quizás todo a tu alrededor se está desmoronando y dentro de ti también. Tu cuerpo lo siente, se te encoge el pecho, tu mente se llena de preguntas que nadie parece poder responder e intentas continuar, intentas orar, intentas confiar, pero el silencio de Dios parece gritar más fuerte que cualquier oración que puedas hacer. Hay un dolor que no se nota por fuera, pero que poco a poco te carcome por dentro. Y en medio de este dolor surge el pensamiento: ¿qué más duele? Me están castigando por algo. Es como si cada lágrima cargara con la culpa de un fracaso que ni siquiera puedes identificar. Miras atrás y ves todo lo que has hecho. ¿Cuánto te esforzaste por complacer a Dios? ¿Cuánto ayudaste a los demás? ¿Cuánto perdonaste, incluso cuando todo en tu interior pedía distancia? Pero aún así, llegó el abandono, llegó la pérdida, llegó la traición, y de repente, tu corazón empezó a asociar el sufrimiento con el rechazo divino, como si Dios se hubiera cansado de ti, como si hubiera renunciado a bendecirte, como si este dolor fuera la respuesta a la pregunta que nunca te atreviste a hacer en voz alta: ¿soy aún digno de su amor? Pero hoy vine a recordarles algo sagrado. El dolor que sienten no es señal de que Dios los haya abandonado. Es señal de que Él los está preparando. Porque sí, hay una diferencia entre castigo y preparación, y muchos hijos de Dios se pierden en este punto. El enemigo lo sabe. Intenta confundir el proceso con el castigo. Siembra la idea de que si duele es porque cometiste un error, pero Dios obra de otra manera. Él moldea en silencio, Él forma en la oscuridad, Él construye en secreto. El cielo no está en tu contra, el cielo te está formando. Quizás nadie te haya dicho esto antes. Quizás tu historia de fe haya estado marcada por discursos que confundían la disciplina con el rechazo, el silencio con la ausencia, el dolor con el castigo. Pero hoy el Espíritu Santo quiere revertir esta lógica en tu corazón. Porque lo que estás experimentando puede que no sea un castigo, sino una preparación profunda y dolorosa, pero necesaria. Dios no te está castigando, te está separando, te está purificando, te está fortaleciendo para llevar algo que otros no tendrían la estructura para soportar. No se trata de ganárselo, se trata de tener un propósito. Y el propósito requiere poda, requiere espera, requiere soltar. Así que, antes de seguir adelante, respira hondo. Siente lo que tu cuerpo te dice. Reconoce el peso que llevas y escucha esto con fe. Dios no está en tu contra, Dios está contigo, incluso cuando el camino parezca un castigo. Ese dolor puede ser la evidencia misma de que Él todavía te está moldeando, como un alfarero moldeando una vasija, incluso cuando el barro no entiende lo que está sucediendo. No has sido olvidado, has sido elegido, y ahora estás siendo formado para algo eterno. No toda lágrima es resultado de un error. No toda lucha es señal de que Dios está decepcionado contigo. A veces es precisamente en el momento en que eres más fiel, más comprometido, más dispuesto a obedecer, que todo empieza a desmoronarse. Es extraño, ¿verdad? Porque el corazón asocia la obediencia con una recompensa inmediata. Pero el cielo funciona con un tiempo diferente, con un proceso diferente. Y en este proceso, el dolor tiene una función que el consuelo jamás tendrá. Nos prepara para cargar con lo que aún no somos capaces de soportar. Aquí es donde muchos se rinden. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, cuando Dios empieza a tocar áreas profundas, cuando empieza a mover cosas donde creías que todo estaba resuelto. El proceso duele porque revela, y lo que revela transforma. Pero quienes confunden el proceso con el castigo,
Se sienten rechazados cuando en realidad están siendo tratados con amor. Sí, amor, porque Hebreos 12 no habla de un Dios enojado, distante, dispuesto a castigar. Habla de un padre que ama tanto que no se conforma con ver a sus hijos débiles. Un padre que corrige para fortalecer, que disciplina no por ira, sino por pacto. Quizás estés viviendo precisamente este tipo de disciplina, la que nadie ve, la que sucede en tu interior, mientras por fuera aún sonríes, aún sirves, aún caminas, pero dentro de ti algo se está rompiendo, y romper duele, pero romper también libera, porque Dios te está moldeando, y moldear requiere dolor, requiere silencio, requiere confianza. Puede que no lo entiendas ahora, puede que incluso lo cuestiones, pero el barro tampoco entiende las manos del alfarero, simplemente se entrega, simplemente se deja moldear. Intenta imaginar esto, si tu vida fuera un libro sagrado, si tu historia se escribiera como la biografía de un profeta, ¿cómo se interpretaría este capítulo actual en el futuro? ¿No se vería este momento de dolor como un punto de inflexión? ¿No sería este desierto que te agota hoy el territorio mañana donde tu voz tendrá autoridad para sanar a otros? Veces Dios nos entrena como entrena a los profetas, en silencio, en el rechazo, en la soledad. No para castigarnos, sino para prepararnos. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado, entrenado para llevar la unción, para discernir, para perseverar. Lo que hoy parece un castigo puede ser exactamente el escenario que Dios ha elegido para fortalecerte, porque Él sabe lo que viene después. Él ve más allá, y lo que Él está formando en ti es eterno. Hay momentos en que Dios guarda silencio, y ese silencio se siente como un grito de abandono. Rezas, y el cielo no responde. Buscas señales, pero todo a tu alrededor parece vacío. Y en ese vacío, tu corazón empieza a construir mentiras. Dios me ha abandonado, ya no le importa. Pero no todo silencio es ausencia. No todas las cuevas son olvido. A veces Dios esconde lo que ama, no para ocultarlo para siempre, sino para prepararlo con más profundidad. Elías sabía lo que era. Él, que fue un profeta poderoso ante reyes, que se enfrentó solo a dioses falsos, que oró y los cielos respondieron con fuego. También tuvo un día en que huyó, cansado, agotado, aplastado por una amenaza, herido por la soledad, desanimado por no ver resultados. Y fue allí, en ese oscuro escondite, donde Dios lo visitó. No en un terremoto, no en fuego, no en un vendaval, sino en el silencio de una suave brisa. Porque el escondite de Dios no es un castigo, es un lugar de encuentro. Hay un riesgo espiritual muy sutil que acecha en estos momentos de derrumbe. Intentar forzar una salida, intentar construir a toda prisa lo que Dios aún construye en secreto. Cuando intentas resolver a la fuerza lo que solo se puede sanar con el tiempo, corres el riesgo de abandonar el proceso antes de tiempo. Y lo que se va antes de tiempo sale débil, sale sin raíces, sale vulnerable. Dios no te está frenando, te está cimentando. Debes preguntarte, ¿qué aún debe morir en mí para que Dios pueda resucitarlo en madurez? A veces es el orgullo, otras veces es la prisa. A veces ese es el deseo de demostrar algo a los demás. Dios no resucita lo que aún intenta controlar, solo resucita lo que ha muerto por completo. Y hay dolores que Él permite no porque te haya rechazado, sino porque quiere generar en ti una fuerza que no se doblegue ante ningún vendaval. Recuerda esto, la semilla desaparece en la tierra antes de florecer, pasa desapercibida. No recibe aplausos, se olvida por un tiempo, pero en el fondo algo se está rompiendo. Y cuando finalmente brota con autoridad, brota con fruto, brota con misión,
Puede que te sientas enterrado, pero tal vez solo estás plantado. Dios no te ocultó para dejarte, Dios te ocultó para restaurarte. La cueva no es el final, es una transición, y quien acepte el escondite verá el propósito, porque cuando Dios te saca de la escena es porque está escribiendo una nueva obra. No huyas de lo que aún se está formando. No intentes vivir públicamente lo que aún se está puliendo en secreto. Hay poder en el silencio. Hay sanidad en la espera y hay propósito en esconderse. No todo lo que duele es un castigo y no toda caída es un fracaso. Hay una delgada línea entre lo que es consecuencia de nuestras decisiones y lo que es un proceso autorizado por Dios para transformarnos. Pero cuando llega el sufrimiento, esa línea se difumina en la mente cansada. El dolor distorsiona la percepción y el corazón empieza a susurrar mentiras que parecen ciertas. Estás pagando por algo. Te equivocaste. Es tú y culpa. Pero lo que el cielo llama un proceso, el miedo a menudo lo interpreta como castigo. José fue traicionado por sus hermanos. Lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo olvidaron en la cárcel. A los ojos humanos, todo parecía injusticia o castigo, pero para Dios, cada paso era un paso hacia el trono. La cisterna no fue un error, fue un punto de partida. La cárcel no fue el final, fue una preparación. Todo contribuía a la perfección, incluso las cosas que parecían un caos. Porque el cielo no pierde el control, ni siquiera cuando la tierra parece desorientada. Y aquí hay una verdad difícil pero necesaria. A veces Dios permite el caos, no para castigarte, sino para destruir aquello que nunca tuviste el valor de soltar. Permite que ciertas estructuras se derrumben, porque ya no tuviste la fuerza para derribarlas. Permite que las puertas se cierren, porque insististe en mantenerlas abiertas por apego. Permite que las personas se vayan, porque ya sabías que ya no eran parte de tu misión, pero tu corazón obstinado seguía considerándolas una bendición. Hay consejos que suenan espirituales, pero solo añaden más peso a los hombros ya cansados. Hay gente que dice, debes estar en pecado. Dios te está castigando. Tienes que aceptar que cometiste un error. Pero Dios no habla con acusaciones, no señala con el dedo, extiende su mano, y cuando corrige es para sanar. Cuando permite que algo caiga es para que se pueda construir algo mejor sobre tierra limpia. La pregunta que debe resonar en tu corazón es, ¿qué está formando el cielo incluso a través de este dolor? Porque lo que hoy llamas castigo puede ser precisamente lo que te está forjando en la fe, la valentía y el discernimiento. Dios no desperdicia el sufrimiento, lo usa, lo transforma, lo moldea, y al final no serás la misma persona. Serás más firme, más sensible, más alineado con su corazón. El cielo no te agobia la vida para hacerte sufrir. Moldea tu espíritu para que reines. El proceso no es un castigo, es cuidado, es un pulido, y lo que parece un caos podría ser justo el comienzo de un camino que te llevará al lugar que Dios siempre ha soñado para ti. Hay una culpa que no proviene de Dios. Se viste de santidad, pero pesa como una condenación. Se esconde en palabras hermosas, pero vacía el corazón. Es la culpa generada por una espiritualidad distorsionada, la que transforma todo sufrimiento en castigo, toda tristeza en una falta de fe, todo dolor en una señal de que no oraste lo suficiente. Esta espiritualidad no sana, te enferma, no conduce al arrepentimiento, conduce al miedo. Muchos caminan con Dios, pero en su interior aún cargan la voz de viejos juicios. Voces que te decían que no podías llorar, que la fe no se mezcla con el dolor, que los verdaderos creyentes no se cansan. Y así aprendiste a ocultar tu dolor incluso en la oración.
a silenciar tus conflictos, a poner cara de victoria mientras tu espíritu se quebraba en silencio. Pero Dios nunca te pidió que hicieras esto. Nunca te exigió perfección emocional. Nunca te dijo que cargaras con una culpa que no provenía del espíritu, sino de una religión malinterpretada. Jesús nunca condenó a los que estaban quebrantados. Nunca rechazó a los que lloraban. Pero la religión a menudo sí. La religión se fortalece con quienes lo han dado todo. Y cuando tropiezas, dice, es porque no crees lo suficiente. Cuando lloras, dice, es porque no tienes intimidad con Dios. Cuando te detienes a respirar, dice, es frialdad espiritual. Pero Jesús mira y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Su carga es ligera, pero muchos aún cargan cruces que Él nunca envió. ¿Cuántas veces has intentado amar y te han ignorado? ¿Cuántas veces te has sacrificado y te han dicho que solo cumplías con tu deber? ¿Cuántas veces has dicho sí para no parecer egoísta y luego te has encontrado solo en tu propio vacío? Y cuando intentaste decir no, la culpa llegó. Pero la culpa no era de Dios. Era la voz de una falsa espiritualidad que enseña miedo, no reverencia, control, no fe, apariencia, no verdad. Hay una pregunta que debe resonar en ti hoy. ¿Acaso lo que llamas castigo de Dios tiene que ver realmente con el Espíritu Santo? ¿O es la culpa humana, religiosa o emocional la que te reviste de condenación? Porque la gracia de Dios no oprime, transforma, toca, purifica y eleva. Y no exige perfección antes de acoger, acoge y luego transforma. No eres débil por estar triste. Eres humano. No estás lejos de Dios por sentir dolor. Estás vivo. Y Dios no se aleja de quienes están quebrantados. Se acerca. Está cerca de quienes tienen el corazón roto. No le impresionan tus lágrimas. Se conmueve con ellas. No dejes que la culpa te separe de Él, porque lo que Él quiere no es una obra perfecta, es un corazón sincero. Y el tuyo, aunque cansado, todavía lo busca. Y eso es fe. Algunas puertas no se cierran de golpe, se rompen. No se cierran silenciosamente. Se rompen en el camino destrozándonos. Relaciones que terminan sin explicación. Oportunidades que se evaporan justo cuando estábamos listos para entrar. Planes que parecían divinos, pero que se desmoronaron como castillos de arena. Y entonces, el alma herida susurra, hice algo mal. Dios me rechazó. Porque cuando el dolor es grande, es fácil asociar el silencio con el desprecio. Pero el cielo lo ve de otra manera. No toda puerta que se cierra es un castigo. A veces es protección. Es en este punto que surge un pensamiento devastador. Si fue tan doloroso perderlo, debe ser porque no fui lo suficientemente espiritual para conservarlo. Pero esta lógica no proviene de Dios, porque Él, en su sabiduría, a menudo corta en el presente lo que traería muerte en el futuro. La puerta se cerró, pero lo que había detrás quizás era algo que destruiría tu paz, tu salud, tu fe. Y lo que hoy llamas pérdida, quizás el cielo lo celebrará como liberación. Has escuchado historias como esta. Personas que solo años después entendieron por qué algo no salió bien. En ese momento todo parecía injusto, impotente. Pero después, al mirar atrás, todo encajó. Dios no te lo explicó en ese momento, simplemente lo cerró. Porque sabía que si lo explicaba, podrías insistir. Tal vez suplicarías continuar. Tal vez llamarías bendición a lo que Él ya veía como una trampa. Así que, por amor, no te consultó. Simplemente te protegió. Hoy, puede que cargues con heridas de puertas que se cerraron sin previo aviso. Personas que se fueron. Oportunidades que desaparecieron.
lugares con los que soñaste pero que nunca se abrieron. Y tu corazón intenta comprender, intenta justificar, intenta sanar. Pero hay heridas que no se pueden curar. Sanan. Y al sanar, Dios te invita a reescribir la pérdida como una desviación divina. A mirar atrás y preguntarte, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó Dios cuando todo se derrumbó? No es sencillo, no es rápido, pero es cierto. Lo que perdiste pudo haber sido precisamente lo que salvó tu esencia. A veces, Dios no cierra puertas. Él protege caminos. Él ve lo que tú no ves. Él siente lo que aún no percibes. Y sabe que, para impulsarte hacia adelante, primero debes romper con aquello que frena tu alma. El cielo no se equivoca al cerrarse, redirecciona, y aunque hoy aún sientas el dolor del corte, un día lo entenderás. No fue el final, fue el comienzo de un camino más ligero, más alineado y más puro. Dios no te frustró, te liberó, y lo que viene después es paz. Aunque ahora solo veas la herida, la sanación ya ha comenzado, porque la puerta que se cerró abrió espacio para un nuevo camino, escrito por las manos de aquel que nunca se equivoca. Hay procesos que parecen no tener sentido. Miras a tu alrededor y nada encaja. Tu corazón busca un propósito, pero solo encuentra silencio. Y en este silencio nace una profunda ansiedad. Querer entender ahora algo que solo tendrá sentido más adelante. Pero Dios no obra bajo presión. Trabaja con visión, y cuando prepara algo grande, lo oculta primero. Oculta no solo el plan, sino también la explicación. El corazón humano anhela el control. Incluso en la fe existe un deseo oculto de saber qué viene después, como si creer fuera solo otra forma de predecir el futuro. Pero Dios no ofrece garantías, ofrece presencia, no entrega mapas detallados, ofrece promesas. Y quienes caminan con promesas deben aceptar que habrá momentos en que todo parecerá insignificante, porque el plan aún está en construcción. Y la construcción, vista desde afuera, a menudo parece confusión. Abraham subió a la montaña con Isaac, no con certeza, sino con fe, y no con cualquier fe. Una fe que sabía que Dios haría algo, aunque no supiera qué. Una fe que no necesitaba comprender para obedecer. Una fe que descansaba incluso con lágrimas en los ojos. Esa es la fe que el cielo honra, no la fe que exige respuestas, sino la fe que confía en la ausencia de ellas. Pero hay una tentación oculta que acecha en el alma cansada: transformar la espiritualidad en control. Usar la oración como una forma de exigir un horario, vestir el discernimiento de ansiedad. Y es en este punto que el Espíritu Santo nos invita a la introspección. ¿Tu búsqueda de propósito es realmente una sed de dirección o es solo miedo a perder el control? ¿Tu oración se ha convertido en una exigencia? ¿Puedes confiar incluso sin dar explicaciones? 3 preguntas revelan mucho. ¿Buscas escuchar la voz de Dios o la confirmación de lo que deseas? ¿Oras pidiendo dirección o aprobación? ¿Lo dejas en manos de Dios o simplemente le dices lo que deseas? Si la respuesta te incomoda, no es condenación, sino revelación. Es Dios mostrando dónde aún hay control disfrazado de fe, y donde hay control no hay descanso. Donde hay descanso, Dios obra. Estás en construcción, es un hecho. Pero solo Dios ve el plan completo de la obra. Solo Él entiende por qué hay demoliciones hoy. Solo Él sabe por qué algunos muros aún no se han erigido. Solo Él sabe el momento oportuno para abrir ventanas y puertas. Puede que no lo entiendas ahora, pero estás siendo preparado, formado, fortalecido. Y cuando todo finalmente tenga sentido, verás, no fue una demora, fue protección, no fue silencio, fue dirección sin palabras. Dios no te olvidó en el camino, simplemente te está formando para un destino que hoy sería demasiado grande para que lo comprendas. Y todo lo que parece confuso
en realidad se está alineando en silencio, porque el cielo se construye desde adentro antes de revelarse desde afuera, y quien espera en Dios nunca estará confundido. Aun cuando aún no comprenda, hay un dolor que no grita, simplemente permanece, como una sombra que camina, como un silencio que no pasa. Es el dolor de quienes esperaron y no vieron nada, de quienes rezaron y no recibieron respuesta, de quienes hicieron todo bien, y sin embargo, el panorama seguía siendo el mismo. Y en esta prolongada espera nace una peligrosa sensación, que si todavía duele, es porque algo anda mal, pero el dolor no siempre es señal de error, a veces es señal de tratamiento. El tiempo de Dios no se mide con relojes, no tiene prisa por nuestra desesperación, no se retrasa según nuestros horarios, sana a su propio tiempo y ese tiempo casi nunca es el que esperamos, porque la sanación que obra el cielo va más allá de los síntomas, llega a la raíz, es profunda y toda sanación profunda requiere tiempo, requiere paciencia, requiere confianza en un proceso que por fuera parece inercia, pero por dentro es transformación. Es en este momento que muchos se dan por vencidos, porque el corazón humano busca una cosecha rápida, busca recompensas visibles, pero Dios siembra profundamente, y quienes siembran profundamente esperan las estaciones. Él siembra en silencio, riega con lágrimas, y cosecha cuando la raíz está lo suficientemente firme como para sostener el fruto. La mayoría no soporta esta espera, se dan por vencidos antes de tiempo, abandonan el campo porque no ven brotes, pero Dios, Él sigue actuando incluso cuando no hay señales. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas oraciones antiguas han sido respondidas, solo que de una manera diferente? ¿Cuántas veces has pedido alivio y Dios te ha dado una estructura? ¿Cuántas veces has pedido una salida y Él te ha dado la fuerza para resistir? ¿Cuántas veces has pedido señales y Él te ha respondido con paz? Dios no ignora tus oraciones, las recoge, las procesa y responde a su manera, porque lo que Él quiere no es solo aliviar el momento, es sanar el alma. Y esta sanación a menudo se siente como silencio, pero no es el silencio de la ausencia, es el silencio del trabajo interior, como el silencio de un campo fértil antes de la cosecha, como el silencio de un cielo nublado antes de la lluvia, como el silencio de una herida que desde dentro empieza a cerrarse. El cielo sana lentamente, porque lo profundo necesita capas. Dios está sanando capas que ni siquiera sabías que existían. El tiempo de Dios es incómodo, sí, porque Él toca donde te ha dolido durante años, derriba las estructuras que has construido para protegerte, expone las grietas que has aprendido a ocultar, pero todo es parte de un proceso de sanación. Y al final, no serás solo alguien que soportó el dolor, serás alguien sanado por Dios mismo. La cosecha se acerca, pero no antes de tiempo, y cuando llegue, vendrá con paz, con propósito, con plenitud. No será algo fugaz, será el fruto de algo creado con dolor, regado con fe y cosechado con madurez, porque el tiempo de Dios sana. Aunque ahora parezca solo espera, aunque hoy parezca solo silencio, el cielo se mueve y cuando termine, lo entenderás. No fue una demora, fue cuidado, fue amor en forma de proceso, fue Dios en su tiempo renovando todo. Hemos llegado al final de este camino, pero quizás el tuyo aún esté en medio del valle, y no pasa nada, porque incluso en el valle, Dios sigue siendo Dios. Incluso en el silencio, Él sigue guiando. Incluso en el dolor, Él sigue moldeando. No estás solo. Incluso cuando todo en tu interior te dice que has sido olvidado, hay todo un cielo trabajando para ti.
Y esa obra, aunque invisible, está formando algo eterno. No eres débil por tener dudas. Eres humano. No eres menos espiritual por sentir dolor. Eres honesto. Y el cielo no exige perfección emocional. Solo pide rendición. Rendición real. Rendición profunda. Rendición sencilla. Como la de un niño cansado que aún elige reposar en el regazo del Padre. La disciplina de Dios no es rechazo, es dirección, es amor que se preocupa demasiado como para dejarte donde estás. Así que si hoy sientes que has tocado fondo, recuerda a José. Ahí comenzó el camino al trono. Si te sientes escondido, recuerda a Elías. Fue en la cueva donde recuperó su propósito. Si te sientes silencioso, recuerda a Abraham. Fue en la montaña, en medio de la duda, donde vio a Dios proveer. Si sientes que estás esperando demasiado, recuerda el tiempo de Dios. Él no se demora. Estás sanando profundamente. No estás siendo castigado. Estás siendo preparado para algo que aún no entiendes, para algo con lo que quizás ni siquiera sueñes, pero que Dios, en su sabiduría, ya lo ha escrito. Y todo lo que escribe lo sostiene, todo lo que promete lo cumple, todo lo que empieza lo termina. Porque Dios no inicia procesos sin un propósito, y tú eres su obra. Aún en construcción, sí, pero en manos del alfarero. Permítete descansar en esta verdad. El barro no entiende lo que hace el alfarero, pero él está formando algo eterno, y ese algo eres tú. Que tus lágrimas se conviertan en raíces, que tu espera se convierta en fuerza, que tu dolor se convierta en testimonio, y que tu fe, incluso cuando flaquee, siga apuntando al cielo. Porque Dios no está en tu contra, Él está detrás de todo, en silencio, con paciencia, con amor, preparando el terreno para lo que está por venir. Y cuando llegue, lo entenderás. Fue Él desde el principio, amando, en silencio, moldeando en el dolor, cuidando con eternidad.